Hola a todos jóvenes, soy el arquitecto Abraham Cota Paredes y el día de hoy vamos a platicar sobre un proyecto nuevo que nos gusta mucho y queremos explicárselos el día de hoy. Este proyecto se encuentra en el estado de Tlaxcala. Estamos en una zona céntrica de la ciudad. Una de las cosas más interesantes de este proyecto y por lo cual se convirtió en un reto es que estamos en una zona céntrica de la ciudad. El terreno no se encuentra dentro de un fraccionamiento privado. Estamos en la calle, estamos en la vía pública. Estamos sobre una de las calles del centro de la ciudad de Tlaxcala y el terreno contaba ya con una construcción. Cada vez más nos contactan los propietarios, cada vez nos contactan más las personas para realizar alguna remodelación, para modificar algo existente, y eso fue en este caso. El terreno ya contaba con 2 locales comerciales. Entonces los clientes, una familia de 4 integrantes, nos solicitaban conservar los locales comerciales en la planta baja, porque estamos en una zona de mucho movimiento, por lo cual el local comercial tiene sentido. Planta baja de locales comerciales y tenemos primer nivel, segundo nivel, ¿verdad? Tenemos 2 niveles. Esto ya nos implicaba un reto, ¿no? El cómo mezclar los locales comerciales con el ingreso de la vivienda, porque como pueden ver en estas imágenes del barrio, es difícil, ¿verdad? Es difícil construir cuando tienes un contexto urbano tan agresivo, ¿verdad? Las cortinas metálicas, muchas veces las protecciones en las ventanas, todas estas cuestiones te obligan a trabajar con una arquitectura que entre en diálogo, pero al mismo tiempo que conserve la identidad de lo que nosotros queremos hacer, que es esta arquitectura muy sencilla, muy limpia, pero con carácter, ¿verdad? Entonces, aquí el reto fue ese, ¿no? Tenemos 2 calles, el terreno se encuentra en una esquina. De medidas, más o menos tenemos en el lado largo 13,89, 14 metros, y en el lado corto tenemos aproximadamente 8 metros. Entonces, no es muy grande el polígono también, ¿verdad? Tenemos un pequeño chaflán, un ochavado en la esquina, que esa diagonal para nosotros no es lo común. En nuestros proyectos muy rara vez trabajamos con líneas diagonales. Generalmente trabajamos líneas en el sentido horizontal y en el sentido vertical, longitudinal o transversal. Entonces las líneas diagonales nos gusta proponerlas como una respuesta, no como una propuesta o una intención propia, sino como un resultado o una respuesta a las mismas condicionantes del terreno. Entonces, en este proyecto que tenemos la esquina con ese chaflán, pues esa diagonal la tendremos que utilizar de alguna manera, ¿verdad? Entonces, aquí el reto, nos están solicitando unas cocheras, por lo cual había que respetar el eje longitudinal que nos marcaba el límite de los locales comerciales. En el predio ya existía este espacio de cochera, por lo tanto nosotros lo que hicimos fue respetar el eje. Trabajamos siempre con estos ejes que nosotros les llamamos ejes primarios. ¿Cuáles son los ejes primarios? Los ejes primarios son aquellas líneas trazadas en el polígono del terreno que no se deben modificar, ¿verdad? ¿Cuáles son las líneas? Pues obviamente los primeros ejes que no se pueden tocar son los límites del terreno, pero también hay líneas que no se pueden tocar, como son muchas veces las líneas de restricciones. Los terrenos muchas veces cuentan con líneas de restricción, a veces frontales, a veces posteriores, a veces laterales, y esas líneas nos marcan el límite de hasta dónde podemos construir en ese terreno. No siempre se pueden construir todos los metros cuadrados del terreno. Los ejes de los locales comerciales ya eran ejes primarios que teníamos que respetar. Entonces, en la planta alta y en los siguientes niveles, para que hagamos un proyecto más consistente estructuralmente hablando, vamos a respetar esos mismos ejes que ya nos están marcando los locales comerciales. Esta cochera que ya existía en el terreno, pues va a ser la cochera propuesta, ¿verdad? Entonces empezamos el diseño respetando los 2 locales comerciales, marcando el espacio de cochera. La siguiente pregunta era cómo hacer las escaleras y cómo introducir luz al espacio de las cocheras. Recordemos que la luz es muy importante para nuestros proyectos, por lo tanto siempre estamos trabajando con patios o fosas de luz
para que ingrese esa luz y al mismo tiempo la ventilación. Por lo tanto, nos decidimos por una estructura de una escalera en U que nos ayuda para distribuirnos en todos los niveles y hacer más eficiente el ahorro del espacio, ¿verdad? Porque si tenemos distintas escaleras en distintas posiciones del proyecto, la circulación que se necesita generar para distribuirme entre las escaleras, pues se puede considerar como un desperdicio. Por lo tanto, siempre nos gusta manejar núcleos de circulaciones verticales o escaleras en el mismo punto, en el mismo núcleo. Hacemos este recorrido a través del patio donde vamos a plantar un árbol que le va a dar ese carácter de jardín al espacio, y en la parte de arriba estamos planeando todo un gran tragaluz para que entre toda esa luz y pueda darle vida al patio y al árbol, y al mismo tiempo nos garantice la circulación de la ventilación del aire, ¿verdad? Porque siempre recordemos que el aire caliente tiende a subir, por lo tanto en los patios o en los patios cerrados, como en este caso, siempre tendemos a dejar ventilaciones laterales o linternillas, ventanas de proyección o a veces ventanas tipo sifón, que les permite que siempre estén ventilando y que no tengas que abrir o cerrar la ventana, porque como el sifón trabaja de manera que el vidrio exterior no permite el ingreso de agua, entonces dejamos una tela de mosquitero entre los dos vidrios que permite la circulación del aire y no necesitas que cerrar la ventana porque se te mete el agua. Y el mosquitero nos ayuda con la entrada de los insectos. Entonces, agregamos este patio al fondo del sótano para que tengamos este remate de luz con este árbol subiendo. Nos encantan las copas de los árboles en los distintos niveles. Nos encanta pensar que hacemos arquitectura como si fueran casas en el árbol, ¿verdad? En donde tienes una copa en tu ventana o en algún espacio que te da esa calidez. Entonces subimos las escaleras hasta el fondo del terreno y llegamos a un pequeño vestíbulo. Este vestíbulo siempre se repite en todos los niveles. Entonces, en este vestíbulo nos podemos distribuir hacia el medio baño de la casa, que está ventilado directamente hacia el cuarto de lavado. Entonces, nos gusta siempre compactar los núcleos de servicio, nos gusta compactar los baños, los closets, las alacenas, las escaleras, todos los servicios de equipamiento de los proyectos para liberar las áreas comunes. Entonces, después de pasar por este vestíbulo, llegamos al área de sala, comedor, cocina, todo en un espacio muy abierto y muy iluminado. Porque aquí el reto era tener luz, pero desconectarnos siempre un poco de la calle. Entonces, trabajamos con este patio que nace desde el sótano, por donde vamos a tener esta copa de los árboles que va a ayudarnos a darle ese carácter verde, ese jardín al espacio social. Entonces, tienes esa copa del árbol mezclada con el área de la cocina, con el área de la sala, con el área del comedor. Entonces, pues queda muy muy agradable. A mí este espacio me encantó. Tenemos algunas ventanas que ven hacia la calle desde la sala, pero son ventanas muy controladas. Vemos la ventana como un hueco, casi como una sustracción del muro. Y al fondo estamos generando otro patio. Una de las cuestiones complicadas del terreno, como les comentaba que estamos en la vía pública, tenemos un poste de luz justo en la esquina del terreno. Entonces, tener una ventana hacia ese poste de luz pues no va a ser lo más agradable. Entonces, ¿qué hacemos? Aprovechando ese chaflán, ese ochavado que tiene la esquina del terreno, esos espacios siempre hay que tratar de dejárselos a los patios o a los equipamientos como los baños. Tratar de que los ángulos complicados de los terrenos no se los demos a las áreas habitables como las habitaciones o como las salas, las cocinas, los comedores. Entonces, ese espacio, esa esquina compleja, la volvimos un patio. Entonces, el remate que tú tienes cuando subes las escaleras de la casa y llegas al área social, el remate es ese patio. Y es un patio contenido por un muro pantalla. Entonces, el muro pantalla nos ayuda a no ver directamente hacia la calle y no ver directamente hacia ese poste de luz. Por eso me gusta tanto ese patio, porque realmente está respondiendo al contexto en donde está el terreno, ¿verdad? Y vamos a tener unas puertas corredizas para poder salir hacia ese patio que se puede llenar de macetas, llenar de verde. Y al lado izquierdo, pues tenemos un cuarto de alacena muy generoso para la cocina.
Entonces se aprovecha muy bien el espacio y no estamos desperdiciando nada de losa, porque la losa arriba de esa alacena se va a convertir en los baños de la recámara principal. Por eso queríamos darle ese uso a la alacena y que no solamente nos quedara una terracita con un techo ahí medio extraño que más que nada sería un espacio residual. De esta manera se justifica la alacena y al mismo tiempo, si se fijan, las alineamos con las escaleras, con el patio del árbol, el ancho de la cocina y la alacena, ¿no? Siempre cuidando la síntesis en todo y en los ejes de los proyectos, pues es fundamental, ¿no? Entonces subimos las escaleras y vamos a llegar ahora sí al área de las habitaciones. Entonces se repite este vestíbulo, ¿no? Este distribuidor. El eje de los locales comerciales se repite en todos los niveles, lo cual nos ayuda muchísimo a la hora de hacer el cálculo estructural con los ingenieros. Ellos se les facilita transmitir las cargas siempre de un muro a otro de manera continua hasta llegar a la zapata. Entonces aprovechamos esa medida de los ejes y colocamos las habitaciones ahí, ¿no? Si se fijan, todas las habitaciones quedan organizadas dentro del mismo paquete de ejes y todas tienen la misma orientación solar, que en este caso es la más prudente porque pues, es una orientación sureste, entonces tenemos buena luz y hay que protegerla quizá con algunos postigos, algunos postigos de madera que nos ayudan a regular la incidencia de luz, que son como los detalles finos del proyecto que están a consideración de los propietarios, pero nos pueden ayudar muchísimo a reducir la cantidad de sol que ingresa por esas ventanas. Entonces tenemos 2 habitaciones para los hijos y un baño compartido. Entonces, si se fijan, aprovechamos lo que les decía de los 2 ejes de las escaleras y del patio, de la cocina y de la alacena, y arriba se replican esos 2 ejes y ahí empaquetamos el baño compartido para las 2 habitaciones y el vestidor y el baño principal de la recámara principal. La recámara principal toma ya el espacio del pasillo y crece, ya más que las 2 recámaras secundarias. Quedan recámaras de muy buen tamaño, entonces las habitaciones nos quedaron de 330 por 250, cosa que para las dimensiones que tenemos del terreno me parecen muy adecuadas. Si se fijan, no se desperdicia espacio, hay muy pocos metros cuadrados en los pasillos, entonces estamos aprovechando al máximo el terreno. Y bueno, las ventilaciones de los baños, que siempre son un punto delicado, las estamos mandando de forma cenital hacia la azotea, ¿no? No nos gusta mucho ver las ventanas cuadradas pequeñas en las fachadas que realmente exhiben lo que está pasando adentro, ¿no? Que es un baño. Entonces la recámara principal tiene un muy buen vestidor, nos está quedando ahí de 2,64 por 2 metros, más de 5 metros lineales de vestidor. Entramos al baño, el baño tiene 2 lavamanos, su sanitario y la regadera como nos gusta, sin puertas. Nos gusta que los muros no tengan puertas, entonces es un muro alargado que nos garantiza que no se sale el agua de la regadera y nos permite no tener puerta en ese baño. Y bueno, por último, jóvenes, subimos otra vez las escaleras y llegamos a uno de estos espacios que nos solicitan mucho, que son las áreas de roof garden, ¿no? Áreas en azotea, espacios que son multipropósito, a veces pueden ser una recámara, a veces pueden ser un área de juegos, un área de estudio, pero después de la pandemia cada vez se solicitan más. Entonces lo hacemos aquí, un área de TV, que también, si se fijan, se repite el módulo de servicios de abajo y tenemos un baño completo por si un día se quiere convertir en una cuarta recámara de huéspedes, ¿verdad? Protegemos con un pequeño volado siempre estos grandes ventanales que quedan expuestos hacia las terrazas. Es muy importante generarles un pequeño volado porque el agua, por la lluvia con viento, puede entrar. Entonces es importante que cuando tengamos ventanales, tener alguna cubierta que vuele un poco y que proteja de la lluvia. Entonces generamos ahí una pequeña bodeguita de exterior y pues tenemos una terraza muy agradable, ¿no? Y por último, lo que les decía del domo que nos queda arriba del área jardinada, pues que nos garantiza que todo ese espacio va a tener muchísima luz. Y bueno, como lo han visto, pues es una casa llena de luz, ¿no? Que me encanta la atmósfera que se siente, porque gracias a que tenemos este patio central, o sea, todo el recorrido siempre de la casa siempre es alrededor de ese árbol, ¿no? El árbol otra vez es un protagonista de los proyectos y en esta casa creo que se cumple muy bien. Y bueno, la fachada particularmente es una de mis favoritas. Es una fachada
pues muy escultórica, es una fachada muy cerrada y es una respuesta, ¿no? De hecho, nos costó trabajo la fachada hasta que, hablando con los propietarios, ellos nos dieron la pista, porque antes el local comercial ocupaba la esquina. Entonces, cuando hablamos con ellos, nos dijeron que no era necesario que el local comercial siguiera ocupando la esquina. Por lo tanto, dijimos, bueno, ¿qué pasa si le cortamos un pedazo al local comercial e ingresamos, hacemos el ingreso principal por ahí? Porque a la casa le faltaba un ingreso cuando teníamos los locales comerciales en esquina. Entonces, cuando hacemos ese corte, ahí es cuando sale la magia. Cuando le quitamos ese pedazo, ingresamos por la esquina. Entonces la pieza, como ya tenía este chaflán diagonal, cuando ingresamos por un costado, se genera una sustracción muy interesante que aprovechamos para darle cuerpo a esa esquina y hacemos por ahí una bodeguita, que por ahí puede estar escondido el medidor o cualquier equipamiento, bombas o cualquier cosa. Y pues nos ayuda a eso, ¿no? A que tenga una sustracción. Recordamos que la arquitectura que más nos gusta a nosotros es la estereotómica, que es la que te habla de la tierra, esa arquitectura sólida, de mampostería, de muros que emergen de la tierra. Y esta tiene sentido siempre con la sustracción. Como es arquitectura de masa, cuando tú quitas es cuando puedes habitar. Entonces aquí vemos como si fuera un gran objeto de masa que ingresamos quitándole ese pedazo y que le da todo el sentido y al mismo tiempo la potencia. Y bueno, nos ayuda muchísimo también la proporción áurea a darle la altura necesaria a ese pretil del muro pantalla. Y si se fijan ustedes, hay una relación áurea entre la altura desde el piso hasta el límite del muro pantalla con toda la pieza completa, ¿no? Ahí se genera esta relación áurea que nunca es exacta, o pocas veces es exacta, pero siempre la estamos buscando en la medida de lo posible, porque nos ayuda muchísimo a darle este carácter natural a las piezas y a los mismos espacios, ¿verdad? Y bueno, jóvenes, espero que les haya gustado este video. Les prometo estar haciendo más videos explicando los proyectos, porque ya teníamos tiempo que no lo hacíamos, y creo que es una práctica pues muy buena para todos. Me despido, espero que estén muy bien. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes. ¡Adelante!